Bueno, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas sean a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Este es un proyecto con IntelliJuris en el que abordaremos y discutiremos distintos temas relacionados con el derecho desde diferentes ópticas, para tratar de difundir la cultura jurídica a través de plataformas en línea y así generar mejores prácticas en nuestro entorno. Soy Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor en el CIDE, también coordino por ahí la licenciatura, el programa en Derecho del CIDE. Y bueno, pues como saben, en esta primera temporada de Juicio Final vamos a estar hablando, ¿no?, de 7 de los pecados capitales de la educación jurídica. Como platicamos hace 15 días, ¿no?, pensamos que tenemos una educación jurídica, 1, que es conservadora, 2, que es anacrónica, 3, que es hermética, 4, que es aislacionista, 5, que es acrítica, 6, que es impráctica y 7, que es formalista. Pues bueno, la verdad nada más. nada más así, como que nos quedamos... No es exhaustivo, no es exhaustivo. Bueno. La verdad que el día de hoy y los siguientes programas vamos a ir desentrañando cada uno de esta lista de pecados dentro de la enseñanza del derecho y iniciaremos hablando del conservadurismo, en concreto de por qué creemos que la enseñanza del derecho actual en la mayoría de las escuelas Facultad de Derecho en México, tiene bastantes problemas relacionados con temas culturales anclados a lo que podría ser género, clase, raza, ¿no? Hacemos la acotación de que cuando hablamos de que la enseñanza del derecho es conservadora o goza de un dejo bastante conservador, no nos referimos a que ideológicamente sea conservadora, aunque puede ser que sí, ¿no? Pero en específico, lo que queremos discutir y lo que queremos ventilar y problematizar es que se han ido generando a lo largo de los años tendencias dentro de la enseñanza del derecho que siguen mismos esquemas éticos, estéticos, materiales que han funcionado por siglos y que parecería que alterarlos o modificarlos van a generar un completo desastre, ¿no?, dentro del panorama educativo nacional. Entonces, sí queremos llamar la atención en específico sobre las cuestiones de clase, sobre cómo el acceso a la enseñanza superior en México, en las escuelas de derecho, tiene problemas en el sentido de que no es para todos iguales, en el sentido también de género. Hablamos de una enseñanza preponderantemente machista, de profesores que no están de acuerdo con las visiones o con las tendencias que exigen una educación en género, en cuestiones de género, y también en cuestiones de raza, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, vamos a tratar de abordar eso tanto en los contenidos materiales, vamos a tratar de charlar sobre ese tema en específico, tanto en las cuestiones adjetivas e institucionales, ver qué se puede hacer desde la propia institución, a aterrizarlo un poco también en el aula. Y bueno, nadie mejor para hablar de conservadurismo, ¿no?, en la educación jurídica que la extraordinaria invitada que tenemos el día de hoy, Estefanía Vela. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que mucha gente de la que ya nos está viendo ya la conoce. Déjenme decirles algunas cosas muy buenas de nuestra invitada. Bueno, Estefanía se ha dedicado, ¿no?, por yo creo que prácticamente toda su carrera profesional a la investigación y a la docencia y al activismo en torno a la igualdad y a la no discriminación. Actualmente precisamente es directora ejecutiva de Intersecta, una organización abiertamente feminista que se dedica a investigar estos temas. Ha publicado un montón de cosas, es autora de un libro que con mucho gusto se los podemos compartir, ¿no?, al rato ahí por Twitter, que se llama La discriminación en el empleo en México, ¿no?, publicado por el Instituto Belisario Domínguez y también por el CONAPRED, y también participó muy activamente en la redacción del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México, un trabajo colaborativo entre Data Cívica y el área de derechos sexuales y reproductivos del CIDE. Tiene también, creo, una muy interesante experiencia en términos de docencia. Durante 5 años, ¿no?, se ha desempeñado como profesora de derechos sexuales y reproductivos en el CIDE. También
¿no? Coordinó ahí mismo 5 veces el diplomado Género, Sexualidad y Derecho, ¿no? Y quizá un par de cosas que muestran, digamos, lo interdisciplinario, ¿no? Y cómo se va moviendo en diferentes áreas del derecho. Estefanía está, digamos, todo el tema de los seminarios que ha coordinado. Coordinó un seminario de críticas al feminismo punitivo con esta Lucía Núñez, y en el ITAM impartió también un seminario de derecho familiar en el 2018. Estefanía la pueden leer en un montón de lugares, ha escrito en el New York Times en español, en Nexos, Letras Libres, El Universal, Vice, Reforma, Marie Claire, pero creo que la forma más fácil de encontrarla es en sus cuentas de Twitter y de Facebook. Creo que el grueso de la gente, Estefanía, tú ya nos dirás, típicamente te ubica como Sambuca, ¿no? Aunque en realidad tu arroba es SamNBK. Igual y en algún momento nos podrás decir por qué SamNBK, pero bueno, ahí encuentran perfectamente. Esas cosas que se quedan de la pubertad. Ahí hay como que path dependence, ¿no? Hablando de inercias conservadoras, ¿no? Oye, mira, para empezar, te quisiéramos hacer 2 preguntas muy breves. Te pediríamos que en 1 minuto o menos, ¿no? Nos digas qué piensas, ¿no? Cuando alguien te dice educación jurídica. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando alguien te dice educación jurídica? ¿De dónde? México. Pero también, si quieres, podemos hablar de tus lados. El terror. Me quedé pensando ahorita en el concepto que dijo Tito de qué entendemos por conservadurismo y cómo lo dividiste de ideologías. Porque a mí el término, y supongo, o sea, tiene que ver, educación jurídica, pienso conservadurismo, pienso algo completamente desconectado de la realidad. Cada vez hay, creo, más excepciones y eso me da gusto, pero en 1 minuto mi pensamiento sería ese, ¿no? Yo, la licenciatura es algo que padecí y que sobreviví, precisamente por eso. Muy bien, bueno, iremos viendo, de verdad que, y haciendo memoria quizá con los amigos y demás, pero pocas personas he visto que disfrutan así profundamente, ¿no? Haber estudiado Derecho, ¿no? De que, me la pasé muy bien, volvería a lo que sea, ¿no? Como que uno a lo largo de los años, quizá en la práctica, quizá en el posgrado y demás, uno empieza a encontrar, pero muchas cuestiones sí parecería de la licenciatura como un problema anclado a que muchas personas no la pasamos bien, ¿no? Y una pregunta, y con esto también en 1 minuto, Estefanía, si te pudieras decantar, ¿no? ¿La educación jurídica en México es más facha, es más macha o es más mocha? No sé si se pueden separar. Pues, precisamente esos 3. A ver, ¿qué entiendes por facha? Por facha. O sea, enamoramiento del abuso de la fuerza, que se controle a los ciudadanos, la autoridad tiene límites, pero no tantos. Lo que obediencia por el hecho de ser obediencia. Guardia Nacional, Sedena. Exacto. Derecho entendido en términos burdos, ¿no? Así como el ejercicio del poder. Los derechos humanos son de los delincuentes y solo son trabas. Eso, mocha. No, pues creo que venimos tanto de un orden jurídico que en muchos sentidos cumple con los 3 requisitos. El que más me he dedicado, si acaso, a estudiar es la parte macha, que en México, como en muchos otros países, va muy asociado a lo que entiendo por mocho, que asumes que es como religioso de alguna manera. Yo siempre digo que, por ejemplo, nuestro concepto de matrimonio es tal cual un copy-paste del concepto católico del matrimonio. Sin pena y textualmente así se encuentra en los orígenes de la ley del matrimonio civil, por ejemplo. Y para mí el conservadurismo, al menos en el contexto en el que nos movemos actualmente, busca precisamente conservar ese tipo de elementos de los cuales venimos, y la lucha está en como ese rompimiento, al menos con ciertos componentes de la manera en la que era el derecho y la manera que también se enseñaba el derecho, que tendía a perpetuar este orden de cosas de alguna forma. Bueno, pues si quieres, una vez que hacemos este icebreaker, ¿no? Vamos a empezar a entrar a esta charla, Estefanía, de verdad, si hacerla más dinámica o hacerla más cualquier cosa, ya sabes, nos interrumpimos o complementamos, ¿no?
Pero empezamos compartiéndote unos datos, ¿no? Sobre este dato ya conocido, que en México hay más de 2,000 escuelas de derecho, ¿no? Sigue creciendo el dato exponencialmente, cada semana se crea una nueva escuela de derecho en el país. El problema no es una creciente oferta de escuelas públicas, sino de privadas, con la condición de que la mayor cantidad de matrículas y de licenciados en derecho salen de las públicas, ¿no? Una vez dicho esto, las colegiaturas, los precios de dónde estudiar derecho, no existe ningún tipo de regulación, ¿no? Más o menos es posible tener un rango de la última búsqueda que hicimos, y más o menos las privadas elite, o digamos, no sé si elite, las más conocidas o con más prestigio, oscilan más o menos entre los 100,000 y los 120,000 pesos al semestre. Las privadas no tan conocidas, o esta eclosión de escuelas privadas, llegan a costar entre 15,000 y 20,000 pesos el semestre, ¿no? En comparación con las universidades públicas, con matrículas muy variadas, que van desde los afamados 20 centavos de la UNAM hasta otras colegiaturas, como puede ser aquí la Autónoma de Nuevo León, que anda alrededor de 5,000 a 8,000 pesos el semestre. Pero en promedio están más abajo de las privadas no tan prestigiadas. La pregunta, partiendo exclusivamente desde una óptica económica, ¿no? ¿Crees que existe un problema de desigualdad en el acceso a la enseñanza del derecho? ¿Y qué opinión te genera esta situación? A ver, en lo que al derecho se refiere, creo que cedo frente a lo que ustedes han estudiado, que creo que lo tienen mucho más estudiado que yo. De lo que sé de la educación superior en México, hay una fuerte barrera respecto de quién accede. Yo diría tanto desde la perspectiva de la clase, ¿no? Como otro tipo de exclusiones. Por ejemplo, por color de piel, creo que aquí el SEI y otros académicos han estado publicando recientemente de la fuerte exclusión de personas de la educación superior en México también por color de piel. Si hablamos en términos también, por ejemplo, de personas con discapacidad, creo que ahí también fracasamos rotundamente en que la población universitaria sea genuinamente reflejo de la población que tenemos. En términos de género, si bien en el país ya cada vez, o sea, si vemos los totales de mujeres y hombres en educación superior, parece que ya hay igualdad, donde empieza a haber una desigualdad en qué tipo de licenciaturas estudian. Ahí lo que me llama la atención, y es una de las cosas que pienso que es curioso, es que hasta donde me quedé en los datos, derecho es una de las carreras que poco a poco se ha ido igualando, incluso en ciertos contextos las mujeres son más. Ahí ya en la carrera jurídica las desigualdades empiezan después, ya que las mujeres sobre todo tienen hijos, hasta donde entiendo, y corríjanme si me equivoco. Entonces, nada, todo esto para decir que, o sea, en general en el país la educación superior tiende a ser excluyente, en general. No dudo que cuando además dividamos por privada, pública y cierto tipo de privadas, las desigualdades se exacerban incluso más, ¿no? Oye, Estefanía, y yo creo que tanto lo que dice Tito como lo que dice tú y los datos que tenemos, pues nos muestran que no solo derecho, sino en general la universidad como tal es excluyente por un montón de variables, ¿no? O sea, el porcentaje de gente que llega a la educación superior es por definición privilegiada, y luego con estas intersecciones adicionales que ya mencionaban. Ahora, hay otra parte, déjame ponerlo así, que ya tiene que ver ya no tanto con el acceso, sino con lo que pasa en las escuelas de derecho, ¿no? Y ahí lo que nos gustaría preguntarte es, ¿tú qué impresión tienes sobre los efectos que tiene la educación jurídica en la formación, déjame lo pongo así, ideológica de las alumnas y de los alumnos, ¿no? Creo que no solo en derecho, sino también en un montón de disciplinas hay como que un debate, ¿no? Sobre qué es lo que genera, por ejemplo, ¿no? Pongo nada más este ejemplo de que los economistas y las economistas sean como muy individualistas, ¿no? Y hay mucha banda que diría, no, lo que pasa es que hay mucha autoselección. O sea, la gente que ya de entrada es más propensa a ser individualista es la que termina entrando a la carrera, y la carrera como tal no tiene como un efecto, ¿no? Sabemos que la educación, que la profesión jurídica, ¿no? Pues es machista, es clasista, es racista en muchísimas dimensiones. Y aquí nuestra pregunta sería,
¿tú qué dirías? O sea, las abogadas y los abogados conservadores nacen, o sea, llegan así a las escuelas de derecho o se hacen en las escuelas de derecho, y la escuela de derecho sí tiene, digamos, una función en generar ese tipo de puntos de vista, de sesgos de ideologías. Otra vez, me refiero a ustedes, tampoco mi fuerte es el estudio de la educación jurídica, pero no me sorprendería también que las universidades sigan influyendo cómo pensamos. También, pues sí, o sea, no me sorprende que en un lugar en el que pases 4 años de tu vida, 8, 10, 12 horas, la manera en la que piensas y entiendes el mundo, acabe influyendo para muchas de nosotras, muchos de nosotros en cómo pensamos. Pero de nuevo, me refiero a ustedes por si hay algún estudio que demuestra lo contrario, pero y creo que quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho partimos de la premisa de que el aula importa, que Sí. las lecturas importan para todos los sentidos, tanto para forjar personas críticas, apasionadas o cierto tipo de abogados, cierto tipo de abogadas, ¿no? Que operen de cierta manera. A ver, en este caso concreto, a mí la frase me gusta mucho y la suelo utilizar en todos mis papers y demás, ¿no? Pero es de que los estudiantes de derecho entran creyendo en la justicia y salen creyendo en el derecho, ¿no? Está dona, pero quizá recordamos pues no sé, ese anhelo de creer en la justicia o de hacer, estudiaste abogado, estudiaste abogada para crear un mejor mundo, tal, y al final ya los ves, pues en últimos semestres, quizá muy orientados hacia el ejercicio privado o quizá desentendidos por completo de alguna concepción de la justicia que no entronque con el mercado, ¿no? Yo en este caso lo que he podido estudiar y investigar al respecto, yo aquí la batalla la achaco al mercado. O sea, yo sí creo que el mercado ganó por completo la batalla. Bueno, antes de la pandemia, ahorita no tengo ni idea hacia dónde nos lleve esta nueva situación, pero yo sí creo que antes de esto era muy claro que el mercado era muy seductor y sí se empezaban a generar desigualdades no solamente en el acceso, sino también en la salida. Y algo que muchas conversaciones que tenía con jueces locales de primera instancia aquí en Monterrey, era de que me decían de que no hay alumnos de las universidades de elite, de las universidades de prestigio, que quieran trabajar en el poder judicial local. Lo que quieren es irse a la cervecera, a la cementera, a los top 5 de despachos de abogados, y entonces así se empieza a generar una desigualdad. Lo que empiezas a comprar al pagar 120,000 pesos al semestre, que me parece muchísimo dinero, es un título social, un título pues casi nobiliario, porque esta escuela de derecho tiene fama de que todos sus alumnos van a ser egresados hacia alguna corriente. Entonces, en este particular tema, yo sí creo que hace falta muchísimo trabajo de orientar la currícula, orientar la discusión al interior de las escuelas de derecho hacia saber hacia dónde van sus egresados. Mientras los egresados sea un universo ahí bastante raro, o muchos se presuman como que ven a estudiar con nosotros que el 80% de nuestro alumnado va a trabajar en la privada, en la industria privada, yo creo que ahí sí vale la pena una revaloración de la responsabilidad social que tienen las universidades. Ojo, es complicado porque aquí ya entra también una libertad y una discusión en torno a si cada escuela de derecho debería tener una orientación, debería tener un contenido mínimo, debería responder a ciertos premisas donde yo no tengo todavía una respuesta, pero lo que a mí sí me parece grave, o por lo menos cada vez más preocupante, es que la desigualdad de acceso va a terminar impactando la desigualdad en el ejercicio general de la profesión. Pues sí. Ahorita alguien comentó que eso pasa en todo el mundo y a ver, creo que, y ahorita lo estamos viendo también, por ejemplo, en la discusión racista sobre, no solo racista, y el ingreso de, ¿cómo le llaman? Las legacy, las universidades gringas, cuando porque tu familia estaba en Harvard, entras a Harvard, porque tu familia estaba en Yale, entras a Yale. El caso del año pasado de, ¿quién fue? Felicity Huffman, famoso, de que pagaban de plano, ¿no?
Y por qué en parte, y creo que tiene que ver con lo que dices, de cómo las universidades en sí mismas se vuelven parte de o sea, son relaciones sociales que se van gestando y que luego utilizamos para acceder a ciertos trabajos. Pero sí. No, es un problemón y a mí me preocupa cada vez más. Y bueno, todavía no tenemos una panacea, ni mucho menos, ¿no? Lo que yo sí creo, Estefanía, y ahí es la siguiente pregunta, sobre todo porque parecería muchas veces que la discusión está focalizada en las 10 universidades grandes que siempre salen en los rankings, ¿no? Cuando el universo es de más de 2.000 escuelas de derecho, que es un montón, ¿no? Pero teniendo en cuenta que quizá las escuelas privadas de elite, de prestigio que aparecen en los rankings, van a ser cuyos egresados van a tener en puestos importantes de tomadores de decisiones o de influencia, ¿qué estrategias se te ocurren o qué consejo podrías idear para que las escuelas privadas fomenten más sistemas de beca o una diferenciación al momento de elegir perfiles para fomentar la movilidad social? Yo sé de primera mano de muchos programas de movilidad social, de becas en sinergia con empresas privadas, incluso con Poder Judicial, pero no sé cuál es tu opinión respecto a este tipo de acciones, este tipo de acciones concretas para fomentar la movilidad social dentro de la enseñanza del derecho privado. A ver, pero ¿cuál sería, o sea, cuál de todos los problemas, y esa sería mi pregunta, estaríamos tratando de atacar de alguna manera? O sea, uno es el problema de entras a cierta escuela y esa escuela te garantiza cierto trabajo y ese trabajo a la vez te garantiza cierto estilo de vida, que a la vez ese estilo de vida no lo tiene todo el mundo, y ese es un problema, creo. Otro es la influencia desmedida de ciertas escuelas, ¿no? Lo que en economía durante Salinas y con el ITAM, no, era Salinas, no me acuerdo, o sea, desde los Chicago Boys, el ITAM, ¿no? El ITAM, Derecho, COSIO, Suprema Corte, o sea, ¿cuál de todos los problemas? Porque de nuevo, creo que importa, mi reacción a lo que dices es una mezcla, o sea, si asumes que la educación privada es legítima, eso es una pregunta que se puede tener, ¿no? ¿Te gustaría responder esa pregunta? No. Sí, no, es una gran pregunta la que haces tú, Estefanía. Sí, sí. Voy a dar una respuesta formalista. Viene en la Constitución. Pero, pues sí, no sé. Oye, a ver, déjame ahora, te hago preguntas de tu mero mole, ¿no? Para que ya no haya ningún tipo de deferencia ni hacia Tito, ni hacia mí, ni hacia la banda que hace educación jurídica. A ver, yo no sé si estarías de acuerdo, pero sí parece que, como diría el clásico, salvo muy notables excepciones, sí tenemos como una educación jurídica que es prácticamente ciega al género, ¿no? O sea, el género no lo vemos reflejado ni en la malla curricular, es decir, en cursos específicos, ni mucho menos como contenidos transversales en las materias. Creo que tú ya estuviste, por así decirlo, en las dos canchas, ¿no? Ya has impartido materias, ¿no? La de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que por definición no puede ser ciega al género, y creo que también de manera muy interesante has estado en otras materias tradicionales, ¿no? Aportando también esta perspectiva de género, ¿no? De manera particular ese seminario de derecho familiar y también el otro seminario de derecho penal. A mí me gusta preguntarte, a ver, una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Si te pregunto si las dos son importantes, seguramente vas a decir que las dos son importantes, que probablemente no tenemos que tener tanto las materias como los contenidos transversales, pero esa sería la primera pregunta. Y lo segundo es, ¿por dónde deberíamos empezar? A ver, si asumimos, ¿no? Por ejemplo, que por lo menos algunas instituciones, algunos profesores quieren terminar con esta, ¿no? Ceguera que tenemos frente al género. ¿Tú qué dirías? ¿Qué es lo más importante? Tenemos que arrancarnos con materias específicas como la que tú dabas, tenemos que apostarle a los contenidos transversales. ¿Y qué lecciones te dejó a ti estas tres experiencias? ¿No? Creo que muy diferentes en varios sentidos. No, es que, o sea, perdón por definir, definitivamente no son enteramente mis temas, aunque entiendo la importancia de las preguntas. O sea, creo que es, o sea, quién entra a las facultades de Derecho, las experiencias de quién estamos constantemente viendo
en las aulas, cuáles son los incentivos, o sea, cómo se concibe incluso la educación jurídica misma, si es un negocio para que las empresas tengan más abogados que puedan defender sus propios intereses. Creo que todo eso va marcando y es parte de lo mismo que luego perpetúa la misma exclusión. Difiero sobre todo porque no dudo que cada vez haya más estudios que precisamente indaguen tanto en los puntos de entrada, o sea, yo siempre digo, si queremos entender, o sea, es quién entra, quién se queda, quién se sale, quién, a quién le va muy bien, a quién le va muy mal, y de ahí con qué más se conecta. Creo que esas son preguntas fundamentales, tanto en las personas que son alumnas, como en las personas, por supuesto, que son docentes, que esa es la otra parte fundamental de la educación jurídica, ¿no? Quienes dan la clase, yo creo que en toda mi experiencia ya me dio, bueno, el CIDE hay más profesoras, pero yo creo que si en toda mi carrera me tocaron 5 mujeres profesoras, es mucho, todos obviamente maestría, doctorado, casi todos personas blancas, casi todas personas heterosexuales, ¿no? Y todo esto, vaya, y o sea, tiene conexión con el contenido, no digo que no, nada más la diferencia es de nuevo porque es algo complejo, ¿no? Y que no necesariamente va a haber una solución para todo el mundo, pero que pasa por, al menos para mí, en mi entender, la pregunta de ¿para qué es la enseñanza jurídica? Y ahí entra un poco también los temas de género, que aunque hablo mucho de pues, el machismo, del derecho, en mi propia carrera lo que cada vez me parece más interesante es cómo otros aspectos del derecho o incluso otros aspectos de la educación jurídica que no tienen una conexión directa con el machismo, de cualquier manera acaban fomentando que se reproduzca de alguna manera. Ya medio nada, todo ese choro nomás para... No, creo que es muy cierto y como dices, ojalá cada vez haya incluso más estudios y pues empíricos, ¿no? Que es algo que además tú has trabajado, creo que de manera muy consistente en los últimos años. Ahí está el libro de nueva cuenta, ¿no? Que es de temas como hablas. Pero si te preguntáramos, digamos, de estas 2 experiencias que has tenido, ¿no? Ya pasando al tema de género, malla curricular y demás, o sea, ¿cómo te fue en uno y otro lado? ¿Dónde sentiste que hubo más impacto? A ver, voy a decir lo mismo. Para quien no sepa, o sea, ¿qué se hace en los famosos estudios de género? Es ver de qué manera el derecho perpetúa ciertas ideas sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la relación entre los hombres y entre las mujeres, ¿no? Que de nuevo, el ejemplo típico es el caso del matrimonio. Recordemos la epístola de Melchor Ocampo, textualmente decía que el hombre tiene ciertas dotes sexuales, las mujeres tienen otras dotes sexuales y son opuestos, si bien complementos perfectos. Y todo este tipo de ideas podíamos encontrarlos en prácticamente todas las materias, y esto lo digo porque a tu pregunta de cómo debería abordarse eso, precisamente por el género mismo, que son ideas que se perpetúan en una variedad de ámbitos. En el campo de lo jurídico es muy difícil decir, solo da una materia especializada cuando te vas a lo penal y la manera en la que se enseña el delito de violación está plagada de estereotipos de género. Te vas a derecho familiar y la manera en la que se enseña guardia y custodia, pensión alimenticia está plagada de estereotipos de género. Te vas a laboral y pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con entender de nuevo cómo opera, en este caso, cómo se reproducen las distintas ideas sobre hombres, mujeres, etcétera, en distintos campos del derecho. Entonces, ahí hay una parte mía que se decanta por cualquier profesor, cualquier profesora. Lo más probable es que en su clase vaya a haber un componente de género explícito. Y lo otro, por supuesto, son, cuando no es un componente explícito, el cómo das la clase, con qué ejemplos utilizas, ¿no? De dónde abrevas, cuál es la literatura que lees, etcétera, para sacarlo. A la vez, es una materia lo suficientemente con carnita que se presta para que se vuelva típicamente una optativa, ¿no? Pero eso, digamos, tiene que ver de nuevo con el caso particular de género, que para mí de nuevo no es lo único. Por eso al principio les pregunté cuáles son los 7 pecados capitales, porque justo en materias de género creo que prácticamente todos los delitos, pecados que ustedes ven, ya ando confundiendo categorías. Ya me metí en la parte penal, claro, cómo no. Digna de los orígenes del derecho, entre derecho y religión.
se prestan para fomentar que ciertas ideas permanezcan en el orden, ¿no? Pero pues sí, no sé. No, es un temón, es un gran tema porque, bueno, sobre todo a la crítica de la interdisciplinariedad, cosas que hemos estado ahí haciendo, es de que, bueno, tiene que ser interdisciplinario en cuestión de género, en cuestión de derechos humanos, en cuestión de ética, y el típico profesor que le encanta dar su materia sin ningún o de influencia externa, pues obviamente termina por mandarte al carajo, ¿no? Y por eso, o sea, quieren dar esto, metan la optativa en último semestre, ya cuando haya alguna posibilidad de eso, ¿no? No, me parece que sí es un tema bien complicado y que quizá, en este caso, también te digo, Javier, quizá algún pedagogo nos podría orientar, porque de verdad, cuando a mí me toca dar la clase de sociología, bueno, creo que ayuda mucho la clase, ¿no? Pero cuando me toca dar dogmática, pues ahí sí me llevo el doble de tiempo, no solamente en preparar, sino en impartir algún tema concreto bajo todas estas pero lo que decía Estefanía responde muy bien me acordé ahorita de un texto muy famoso de Rodolfo Vázquez, que también ahí lo compartimos, sobre el derecho, y donde él dice que cada escuela de derecho en el país tiene que saber qué concepción del derecho quiere impartir, ¿no? Que no solamente en la institución, sino también a sus profesores, o sea, la contratación de profesores, que responderá a muchos factores conocidos, relaciones públicas, vacas sagradas, demás cuestiones, generar una planta docente. Esta es una pregunta que ni siquiera se hace cada uno de los profesores de derecho y quienes se encargan de contratarlo. ¿Cuál es tu concepción del derecho? ¿Cómo, vayas a impartir laboral, vayas a impartir filosofía del derecho? ¿Cuál es la aspiración en tu generar futuros operadores del derecho bajo tu concepción del derecho? Entonces, me parece un paso bien simple, pero que pocas en las instituciones educativas en las que he trabajado que pasa desapercibido. No sé si se escudan en libertad de cátedra y se escudan en tener, bueno, tener el típico profesor de derecha, de izquierda, al anacrónico, al moderno y demás, donde aquello ya parece una fauna bastante pintoresca, pero que quizá lo más importante sería responder a esa concepción del derecho. No sé, me acordé en estos momentos del texto que compartimos, ¿no? Ahora también muy en línea con eso, Estefanía, que parecería que el movimiento feminista ha venido a simbrar, sobre todo en varios espacios, ¿no? Lo estamos viendo tanto en política, pero yo creo que algo del año pasado que más causó reflexión, fue el movimiento del Me Too y los tenederos, ¿no? Sobre todo en escuelas, de hecho que sí fue algo muy particular, muy llamativo, digo, en todos los ámbitos, pero sí, cuando se abrieron cuentas y demás, y todos estos denuncias de manera informal o denuncias no propiamente entendidas en términos de abogado, y algo que preocupa muchísimo a nuestros... El derecho reclama, no se concibe la justicia por fuera del derecho. Fuera del mismo, y dónde está el debido justo proceso, lo que ponen en jaque es esa idea. Exacto, y dónde está la presunción de inocencia y qué les estamos enseñando. Entonces, esto ha ido derivando en acciones, que me parece que no solamente en Ciudad de México, en las principales, no, conozco casos de toda la República, que han en protocolos, ¿no? En defensoras de derechos de la mujer, dentro de la facultad, en ¿cómo le llaman? En visores, en visoras, digamos que mecanismos para atajar problemas de género. ¿Qué opinión te merecen esta respuesta que hubo al movimiento de denuncia del Me Too a través de protocolos y cursos de capacitación? La última huelga antes de la pandemia, qué lejano suena, ¿no? Ya antes de la pandemia. Pero el día... Como hace 2 años, ¿no? Sí. Sí, la huelga feminista en muchas universidades y escuelas de derecho se utilizó para cursos de hombres, nueva masculinidad, de reflexión. No sé qué te parece esto en concreto. Antes un poco de detenerme en las respuestas de las universidades, no quiero dejar de señalar todo lo que han logrado de alguna manera las estudiantes, ¿no?
Y esto, y por conectarlo de nuevo al tema que son los pecados de la educación jurídica, yo diría que el feminismo jurídico, y le pongo jurídico simplemente para decir, o sea, las feministas que se han llegado a clavar en el orden de lo jurídico, o sea, en el derecho, no se puede entender sin lo opuesto a cada uno de los 7 pecados capitales que ustedes han señalado. O sea, el feminismo lo voy a definir de manera muy, muy escueta. Hay 550 definiciones de feminismo, pero básicamente es un movimiento que busca señalar injusticias que por lo general desproporcionadamente padecen las mujeres y que se justifican en nociones sobre el lugar, papel, valor de la mujer y de los hombres en nuestra sociedad. Esto no se entiende sin algo fundamental: la posibilidad de criticar el orden de las cosas tal cual es. Y esto incluye, por supuesto, la posibilidad de criticar el derecho tal cual es. Y tenemos muchas veces, cada vez menos, pero al menos mi experiencia es, clases donde precisamente se te enseña incluso que el derecho que tenemos viene desde Roma, y que es algo prácticamente perfecto, con algunas cositas que hay que cambiarle, pero que así es y así debe ser de alguna manera, ¿no? Unos más sofisticados te dicen que lo que están haciendo aquí es litigante y un buen litigante aprovecha el derecho que es para ganar, ¿no? Y esto es lo que le decía, lo interesante, no necesariamente tiene que ver con machismo explícito, sino con la misma concepción del derecho que se presta para que haya normas, para que haya concepciones que no se tocan. Primero. Segundo, plantea la posibilidad de cuestionarlo con base en la realidad de voces que históricamente se han excluido. Y énfasis en la realidad. Y justo mucho de la educación jurídica en México puede prescindir absolutamente de la realidad. A ti te dicen, yo te voy a hacer experto en derecho familiar. No vas a aprender la dinámica de las familias en México. Tú vas a ser experto en derecho mercantil. Puedes no saber un carajo del capitalismo, puedes no saber un carajo de la economía, ¿no? Y que esto siempre digo, ¿cuántos civiles tuve donde se me enseñó obligaciones, contratos, etcétera? Y el impacto del capitalismo o la discusión sobre el capitalismo ni siquiera estuvo presente. O sea, el efecto del derecho en las vidas de las personas no se plantea, y justo el feminismo, y lo digo porque en el caso del acoso, del Me Too en México, el reclamo de las alumnas es revelar que lo que para muchos es educación, para muchos es una tortura cotidiana. Lo que para muchos es simplemente cómo es la escuela, para ellas es una injusticia. Y eso solo es posible a partir de escuchar voces que históricamente han sido ignoradas, y que pasa también por cuestionar, que sería el otro componente, ¿no? O sea, uno es quién entra a la educación superior, pero el otro es cómo es la dinámica dentro del salón de clases, entre el alumnado, entre alumnos, profesores, entre profesores, y qué clase de dinámicas se generan ahí mismo. Y lo que las estudiantes están diciendo es: la educación actualmente, como opera para miles de nosotras, es una porquería, y exigimos un aula en la que efectivamente podamos estudiar sin que nos estén molestando. Lo vimos el año, y esto no lo quiero dejar de conectar, ¿no? Lo vimos con Me Too, lo vimos también el año pasado con el ITAM, que se desató toda una discusión de salud mental, y vimos a qué grado se tiene normalizado que estudiar es sufrir, ¿no? Y que depende de ti hacerte cargo de tus estudios, y que si tienes problemas es muy tu bronca. Que eso sería, yo diría, como la lógica individualista, ¿no? De tú forjas tu destino, y que solo si tienes la entereza vas a triunfar, y que otra vez le rasques 2 segundos y esas personas que tienen la entereza para triunfar tendemos a ser personas con recursos, con espacios para quebrarnos cuando es necesario quebrarnos, sin que toda nuestra vida y toda nuestra red se colapse de alguna manera. Y tercero, esto también, o sea, estoy volviendo a toda la parte de Me Too, que me parece muy importante, porque estamos viendo en acción justo, o sea, plantear que las normas sociales jurídicas en las aulas no son suficientes y se tienen que cambiar de alguna manera, ¿no? Y que también lo que para nosotros es la justicia, que eso es lo otro, no es tal. Está diseñada de forma tal que denunciar es un suplicio, donde no te creen, donde te descalifican, donde no llegas a nada. Entonces, no solo ponen en jaque
qué es lo deseable en un aula, sino ponen en jaque la noción esa de justicia, ¿no? Que es también lo que vemos, se destapa el Me Too y ¿por qué no denunciaban? Bueno, ve las historias, otra vez, reales de carne y hueso, escucha a las mujeres lo que ha sido la experiencia con los tribunales, las pocas valientes que se han lanzado, escucha la experiencia de las pocas valientes que han denunciado frente a la autoridad escolar, y eso que ustedes llaman justicia no es tal. Entonces, en tanto esa injusticia soñada que tenemos no llegue, vamos a tomar ciertas medidas para denunciar y para sanar entre nosotras, que eso es como lo otro que también siento causa mucho, ¿no? No hay esa deferencia a la autoridad y que de alguna manera le llaman justicia por su propia mano, ¿no? Y que para mí en el contexto, de nuevo, en el que está ocurriendo, entiendo absolutamente de dónde vienen. De ahí ya, y contestando tu pregunta, es qué diablos están haciendo las universidades, ¿no? Que ahí, por supuesto, el riesgo que corremos es, por un lado, las medidas para apaciguar. Ya saqué el protocolo y ves el protocolo y no tiene ni pies ni cabeza, replica conceptos problemáticos, medidas que burocratizan también de alguna manera, pero lo que no quiero dejar de señalar y que me pareció muy interesante en Intersecta justo junto con COPRED, nos adentramos un poco a la regulación de las obligaciones de las universidades en materia de acoso y hay nada. Nada. No, entiendo la autonomía universitaria, o sea, no digo que no, pero es un desierto increíble, ¿no? Y ha sido muy interesante porque justo, por ejemplo, en derecho laboral, en los últimos años hemos visto un cambio en la Ley Federal de Trabajo para hablar cada vez más de la responsabilidad de los centros de trabajo frente a la violencia, frente a la discriminación, etcétera, etcétera. Pero en el campo universitario en particular no necesariamente vemos lo mismo. Entonces, la labor de las estudiantes me parece todavía más increíble porque fuera de la Constitución y los tratados internacionales, que no es poco, están literal forjando una salida, empujando a las universidades que se hagan cargo de algo que lleva ocurriendo desde cuándo no, y que cambien. Las mismas alumnas, y esto no es crítica, o sea, las mismas alumnas han visto la UNAM, creo que es el ejemplo perfecto, producto que saca la UNAM, producto que las estudiantes están criticando de esto no es suficiente, ¿no? También es un ejemplo de politización, de movilización que me parece admirable. Oye, Estefanía, y a ver, y creo que ya lo mencionabas, también lo decía Tito, o sea, aquí hay un problema central que es las profesoras y sobre todo los profesores que ya tenemos ahí en las facultades de Derecho, ¿no? Por ahí en el chat esta Mildred decía, bueno, desde cosas sencillas como que los exámenes, los hombres de traje, las mujeres de falda, por ahí está Paola Aide, decía, ¿no? El típico dicho, ¿no? Decía, tuve profesores de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM que decían que la violación no es un delito, es un deleite, ¿no? Hasta cosas ya, digamos, abiertamente de acoso sexual, de violación, que sabemos que pasan. Como que el otro lado de la moneda no son más, digo, ya nos decías tú este tema y para responder a Tito sobre las reglas, los protocolos, las instituciones y los procedimientos, pero hay una variable fundamental que son pues las personas, ¿no? Y lo cierto es que tenemos pues 2,000 escuelas de derecho en México, eso implica que tenemos, ¿no? Pues miles y miles de profesores que hoy están en las aulas, y deja tú que no sean personas que traigan el chip de tratar de, ¿no? Como tú decías, ver cuáles son esos sesgos sistemáticos en contra de las mujeres. Tenemos personas que han naturalizado este tipo de cosas, que creen que la violencia que se vive en los salones de clases es algo perfectamente como normal. Y creo que ahí hay una pregunta, no, por supuesto no queremos que nos la respondas así, ¿no? Como solución, como hija, pero creo que en esto hay un montón de temas. Hay una pregunta de qué hacemos con las profesoras y sobre todo con los profesores que ya están, ¿no? O sea, tú ves margen para que a través de capacitación y cierto tipo de capacitación vayamos cambiando esto va a ser más una cosa, ¿no? Del empuje de las estudiantes. Digo, creo que lo hemos platicado en otros espacios. Para mí, uno de los cambios brutales, digamos, de nuestra generación a las nuevas es que hoy el feminismo está presente, habla y lucha en las aulas, cuando quizá cuando nosotros estudiamos como no lo estaba, pero sí hay este dilema de
¿qué hacemos con los profesores? ¿Apostamos por una capacitación, por cambiarles el chip, por convencerlos? Esto va a ser más una cosa de procedimientos y ponernos duros cuando rebasen ciertos límites, o de plano tendríamos que pensar necesariamente en una renovación paulatina de los perfiles. ¿Tú cómo ves ese debate entre, digamos, capacitación, sanción y renovación? Es el debate, porque creo que lo mismo, la judicatura, ¿no? ¿Qué haces con todos los jueces? A ver, voy a decir una cosa. Mi percepción, y a partir de lo que he estudiado, es que parte del problema es que genuinamente hay una absoluta arbitrariedad en torno a los profesores, profesoras de la universidad, en donde la rendición de cuentas que se te exige es nula. Yo pienso en las veces que he sido evaluada, las veces que evalué a un profesor, las evaluaciones son un chiste. ¿Sabes? Llegó a tiempo, te dio un temario, transmitió el conocimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque desde ahí, o sea, y esto tiene que ver, hace rato hablamos, ¿cuál es tu concepción del derecho que transmites? ¿Estás pensando en un litigante? ¿Estás pensando en alguien que haga políticas públicas? ¿Estás pensando, no? Para mí la otra pregunta relevante en nuestras universidades es ¿cuál es nuestro ideal de buen profesor o buena profesora? Por lo general privilegiamos una concepción de experto o la experta que sepa su tema, aunque ni trate bien a los alumnos, ni sepa transmitir bien el conocimiento, y eso se ve reflejado a la hora de evaluar. Entonces, ¿por qué digo un poco? Con los exámenes orales, por ejemplo, ¿no? Que es el método, ¿no? O sea, por la tomación en un montón de lugares, ¿no? ¿Cómo evaluamos a los profesores, profesoras? Y la otra es también, vuelvo a lo mismo, dejen género, y yo por eso, muchos de mis temas, yo ya no solo veo género, y esto no lo quiero dejar de enfatizar, y por eso lo del ITAM me pareció importante. A nadie le está yendo bien en la universidad. Es un ráscate con tus propias uñas en general. Te sales 2 segundos y esa es la otra. O sea, así como, ¿cuál es tu profesor ideal? ¿Cuál es el alumna ideal? El alumno que nunca te da lata, el alumno que nunca tiene problemas, el alumno que resuelve todas las necesidades materiales de su clase y simplemente tiene tiempo para concentrarse. Cualquier persona que se salga de ese esquema no va a dar el ancho, entre comillas, ¿no? Y esto lo digo de nuevo, no puedo descartar que parte del esfuerzo tiene que ver con repensar otra vez qué es un profesor ideal y qué clase de reglas de rendición de cuentas les ponemos. ¿Y tú ahí cómo te pondrías, o sea, en el tema del profe ideal o la profesora ideal? Es que para mí un buen profesor no es solo el que sepa constitucional, es cómo tratas a los estudiantes en el salón de clases. 2, pongo otro ejemplo. Parte de esta lógica de que seas el experto, al menos en mi experiencia, el que inviertan en tu posibilidad, en saber cómo dar clases es otro ejemplo. Esto en el ámbito, por ejemplo, empresarial, lo vemos perfectamente. Cursos de machismo para todas las personas y mucha gente, dices, ni siquiera sabe manejar equipos. No sabemos resolver conflictos. No sabemos. Sí, los nada, basics, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, y esto me importa, no. Uno, repensar, o sea, revisar las reglas que haya en una universidad dada. Eso no significa dar al traste con, ¿cómo se llama? Cuando ya eres profesor perpetuo. Tenio, catedrático. Ajá, ¿no? Todo ese tipo de reglas, o sea, pensemos el género como pensamos en la corrupción. O sea, la corrupción es un fenómeno complejo, multifactorial, hay un componente de instituciones, o sea, cuáles son las reglas del juego, cómo transmites las reglas del juego, que es importante, qué herramientas les das a las personas, qué mensaje estás mandando concretamente, que para mí antes de correr a todo mundo, ¿no? Sí, no, vale, sí, ¿Y por qué me importa enfatizar esto? Porque también creo que, y esto en acoso se ve muy claramente, el acoso rara vez ocurre simplemente por un tipo cerdo, poco respetuoso y misógino. Ocurre porque hay un contexto que lo facilita, que lo justifica y que lo permite. Si tú nomás corres a esa persona, pero no cambias ese contexto, las probabilidades de que llegue alguien a sustituirlo son muy altas. Entonces, esto lo pienso también en la función, o sea, en quiénes son profesores, profesoras. Si no se cambian esas reglas básicas del juego, podemos seguir, o sea,
porque tampoco están las generaciones como las manifestaciones de la Suprema Corte del año pasado, del aborto, de la semana pasada del aborto, ¿no? Que había muchas personas jóvenes en contra de la despenalización del aborto. Tiene más bien que ver, de nuevo, parte, no digo que es toda la solución, parte es repensar las instituciones, porque a la hora que las escarbas, no solo estamos acostumbrados a vivir con mucha misoginia, sino con mucha arbitrariedad. Recuerdo platicar con estudiantes en donde más que o sea, y cada escuela tiene lo suyo, ¿no? El terror es si eres quali o si eres quanti. ¿No? Se reproducen todas esas cosas en el contexto y te das cuenta que se vuelve un factor de terror de los estudiantes, ¿no? Y puede que no te digan, pinche vieja, vete a la cocina, pero que si no sabes hacer una suma matemática, también hay abuso verbal. Sí, sí. Entonces, no digo que no hay un problema de machismo, de clasismo, sino cuando vemos todos estos problemas en conjunto, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de las escuelas va más allá de simplemente el machismo o el capacitismo o la homofobia, y también tiene que ver con una arbitrariedad en torno a quienes ejercen el poder. Y súper normalizada, ¿no? Además. Sí. No, qué padre escucharte, Estefanía. De verdad que vamos alcanzando el límite de tiempo y me gustaría no dejar pasar algunas preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo y que están surgiendo varias inquietudes y compartiendo anécdotas. Tomo algunas así que creo que vale la pena compartirles y discutir, ¿no? ¿Cómo podría ser una buena evaluación de profesor? No me parece menor la pregunta, o sea, parecería... Sí. Pero, o sea, yo recuerdo mis evaluaciones, como alumno te pasaban una hoja, era anónima y era llenar las opciones. Circuitos. Malo, tal, y ya estás. Y nunca supimos qué pasaba. Nunca sabías, nunca faltaba la broma, ¿no? Ahí le ponías, tal, pero fuera de eso ya está, ¿no? Se hicieron reformas y demás, pero no te enseñaban la hoja, ya como profesor al final, en los últimos años, te enseñaban la hoja y decían, bueno, pues me fue mal, me fue bien, pero en el desayuno de profesores y nunca más volvíamos a ver de eso. ¿Cómo crees que debería ser o podría ser una buena evaluación de profesores? Vinculante, no vinculante, capacidades, habilidades. Luego pasa esto, la principal defensa, que ya escuché aquí a mis profesores de toda la vida decir, me calificaron mal porque reprobaron la materia, ¿no? Es el típico de que es el mejor calificación, ponle a todos 10, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión respecto a esto? A ver, y ahorita me hiciste pensar en otro problema que justo han señalado las feministas, que luego a las profesoras las califican peor y con términos misóginos, terrible. Entonces también el tema de las evaluaciones, si no las analizamos adecuadamente, se pueden filtrar otro tipo de sesgos, ¿no? A ver, yo estoy, y esto me parece importante decirlo, me ha sorprendido porque justo en el último año he indagado un poco más, no con la profundidad que merece, pero un poco más en el tema del acoso, la violencia en las universidades, y en comparación con el otro tema que relativamente he trabajado más, que es la violencia en el trabajo, la literatura sigue siendo relativamente escasa, y justo este tipo de preguntas que ya se van al detalle es donde hay que trabajar. Pero pienso, por ejemplo, desde nuevo, a la hora, o sea, yo todas las evaluaciones que como estudiante llené se limitaban a eso. Te dieron un temario, puntualidad, transmitió conocimientos. Y obviamente había una sección de comentarios, pero no pienso en todo, ¿cómo le llaman las políticas de nudge? ¿No? De cómo, o sea, cómo serían las evaluaciones si simplemente una de las preguntas sería, ¿te trató bien? ¿Trata el salón con respeto? O sea, es ausente por completo. Incluso la pregunta, ojo, no digo que todo se va a resolver con evaluaciones. Creo que lo que ahorita dice Tito es fundamental. O sea, una evaluación que se quede en un cajón de nada sirve. Tenemos que repensar mecanismos más amplios de rendición de cuentas. Mi punto es decir que para mí parte de las reformas, si queremos cambiar la educación jurídica, tendrían que ir también por repensar ese tipo de dinámicas entre estudiantes, profesores, en el contexto universitario, porque muy probablemente de nuevo operan sin que nadie los cuestione. Por ahí vi también alguien que dijo que entran por recomendación, y esto es importante,
la misoginia es prima hermana de los compadrazgos, o sea, la discriminación es prima hermana de la corrupción, la discriminación es prima hermana del nepotismo. Son mecanismos, digamos, de exclusión ilegítimos o de premiación ilegítimos que justo operan a partir de mecanismos que lo facilitan, ¿no? Entonces, y ahí para mí es crucial, o sea, aliarnos entre quienes estudiamos estas cosas para repensar ese tipo de mecanismos, ¿no? Que Chuchito es amigo del director, entonces nadie lo puede tocar y puede ser el idiota más grande del mundo, no por machista, por X cosa, y nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de nuevo son para mí donde tendríamos que estar pensando sin que necesariamente ahorita les pueda pasar el formulario de cómo tendría que ser la evaluación. Más bien, si alguien lo tiene, por favor, pásenmelo. Pues sí, yo creo que radica un chorro ver experiencias, ¿no? Comparado siempre sirve y sobre todo eso de mecanismos de rendición de cuentas. A mí algo que me ha parecido siempre muy peculiar es que si estamos hablando eternamente de democracia y de transparencia y de rendición de cuentas, pues esos contenidos mínimos debíamos de aplicarlos también a directores que llevan años y generaciones, como Biblia, el secretario académico que no se ha tocado de la vida. O sea, es un poco de congruencia y de exigir mínimas estándares de calidad en las escuelas de derecho. Hay muchísimo que pensar y que reflexionar. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando, porque en eso sí somos formalistas. Respetar el tiempo de nuestro auditorio y de cualquier manera seguiremos pensando esos temas. Y para finalizar, Estefanía, este ejercicio que creo que ayuda un poco de respuesta rápida, ¿no? De preguntarte algo en concreto y por asociación o por la manera más rápida que se te venga a la mente, que nos digas qué es lo que piensas cuando escuchas esa palabra. Entonces, si quieres, empieza Javier. Pues a ver, una profesora, mujer. Feminista. Qué incompetente, ¿no? O sea, regrésate a la cosa. O sea, no sé. No, es lo que tú quieras, es lo que tú pienses. Claro. Un libro. Una anomalía. Ajá. ¿Un libro jurídico? ¿Un libro qué? Jurídico. Hoy me obligaron a ver, si no lo han visto, Revelación y Creación de Alejandro Madrazo. Creo que para quien le interese el tema de cómo pensamos quienes estudiamos Derecho, de cajón. Y para no andar hablando de las esencias de las instituciones, ¿no? También buena recomendación. Una clase o curso. Género y Derecho. No es lo que estoy... Constitucional, no sé. No, la tuya, el tuyo. ¿Un libro no jurídico? Harry Potter. Buenísimo, ayer me acabo de aventar. Sí, el 4, que ya se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El Cáliz del Fuego. Joe Rowling, ay Dios santo, pero... tema aparte, para hablarlo después. Una película. ¿Saben cuál se viene? Bridget Jones. Se vale. Si fuera serie sería The Good Fight y The Good Wife. Pues, un ejemplo a seguir o referente. Pensé en McKinnon y luego pensé en Pecova. Válido. A ver, un meme. Si piensas en meme, ¿qué te viene a la mente? Mi favorito es el de... Tom. ¿Cuál es el gato y cuál es el ratón? ¿Tom y Jerry? Tom y Jerry. Tom es el gato. ¿Cuál es el gato? Tom. El gato es Tom. Tom, que tiene la escopeta que se le regresa. Y claro, y se dispara a sí mismo. El derecho penal. Ese está muy bueno. Bueno, y para... O el otro, el de los dos Spider-Man, que es la Guardia Nacional y la Sedena. Ese está bueno, exacto, ¿no? Apuntándose a sí mismo, sí. Y para acabar esta sección, Estefanía, ¿un artista? No me gustan las preguntas rápidas. Se me vino a la mente Britney Spears. Qué horror. Yo diría la artista. A ver, y lo último, o sea, pensando que hay mucha gente que nos está escuchando, que hay un montón de cosas que quedaron
en el tintero. A ver, te vamos a pedir 2 recomendaciones muy rápidas. ¿De qué? ¿No? Primera es, ¿qué consejo le darías a una alumna de la carrera de Derecho para luchar contra el conservadurismo? Alíate. O sea, creo que, y no es broma, y todo lo que las alumnas están logrando ahorita, y todo lo que se ha logrado en el mundo, es porque las personas se asocian. Y yo diría que parte del problema de nuestro país, de nuestro mundo, no es solo el machismo, sino el famoso echeleganismo e individualismo, que nos quiere aisladas, atomizadas y con miedo. Y la manera en la que podemos pensar en soluciones es juntándonos y hablándonos y platicándolo. Entonces, busca tu grupo feminista de la escuela y si no hay, fúndalo. Así empezó la cuarta ola, así empezaron, o sea, todas las jóvenes que ahorita están poniendo en jaque la educación como merecía, así empezaron. No tenemos por qué, y eso es para mí la enseñanza feminista, de justicia social básica. Solas no tenemos por qué hacerlo, esto es una lucha colectiva. Y, a ver, la otra parte, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una profesora, pero sobre todo a un profesor, para no ser conservador o por lo menos no tan conservador? ¿Qué es lo que, a ver, es el que yo sigo, tampoco es que yo estoy exenta de... Escucha, lee, escucha. O sea, yo nunca dejo de aprender. También vengo, por Dios, de la tierra de Cindy la Regia. Nada de esto, o sea, justo quienes vivimos en el privilegio nos educan para que no nos demos cuenta de nada de esto. Y la única manera, o sea, de contribuir o al menos no estorbar es escuchando, leyendo, o sea, para quien lee, ¿no? Sería mi aprender. Pues, Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un privilegio y un lujazo tenerte aquí. Sabemos que hay un montón de cosas que quedan en el tintero, ¿no? Ojalá, ¿no? Esto sirva para seguir, ¿no? Empujando estas conversaciones, ¿no? No solo en este espacio, sino en otros espacios. Nos hace falta un montón, de verdad, como dices, escuchar y cuestionarnos un montón de cosas que ya tenemos bien internalizadas, y creo que no exageramos si decimos que tú eres un extraordinario ejemplo, ¿no? De cómo se puede entender el derecho de manera distinta, cómo lo podemos estudiar, cómo lo podemos hacer, cómo podemos formar. Entonces, pues, de verdad, mil gracias por regalarnos aquí una hora de tu tiempo. No, gracias a ustedes y qué bueno que existen esos espacios. Y creo que al final es eso, cómo hacemos algo mejor. O sea, ¿cuál sería mi concepción del derecho? Sería un instrumento que nos permite la justicia, que nos permite la paz, que nos ayuda a llegar a la prosperidad, ¿no? Lo que tenemos evidentemente no nos está sirviendo, que tiene que cambiar para que eso sea posible, y entre más personas estemos tratando de responder esa pregunta, más personas estén tratando de forjar una verdadera justicia, mejor. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieren nada más unos anuncios parroquiales, ¿no? La siguiente sesión, pues vamos a tener otro de los pecados capitales, ¿no? De los que ya hablábamos. Entonces, no sé, Tito, si nos puedes platicar rápido quién nos va a acompañar. El próximo pecado que vamos a desentrañar dentro de 15 días, el lunes 17 de agosto, nos va a acompañar Paulina Chavira, que es asesora lingüística y que se ha metido mucho con el abogañol y por ahí en ver cómo escriben los abogados y qué se puede hacer más. Y María Silva, que es magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral en Ciudad de México. Entonces vamos a tratar de desentrañar sobre la enseñanza del derecho desde el hermetismo, hablando de lenguaje, de estética y de corbatas y de palabras rimbombantes y domingueras. Buenísimo, y bueno, pues gracias como siempre, a todos los que están conectados ahorita, a los que nos escuchan después. Gracias también a todo el equipo de IntelliJuris por el espacio, ¿no? A los profes Cosillo, López Ayón, Pérez de Hacha, Roldán Chopa. Y bueno, pues nos vemos en 15 días aquí en Juicio Final, donde siempre hay derecho a la segunda instancia y donde además, pues todos aceptamos que somos
pecadores, ¿no? Entonces ya saben que pues el que esté libre de pecado que tire la primera regla, ¿no? Gracias por todo, nos estamos viendo en 15 días. Gracias otra vez, Estefanía, ¿no? Y a todos por acompañarnos por aquí. Gracias. Bye. Luego, buenas noches.